¿Un delantero centro de 10 o un 10 jugando de delantero centro? Nadie sabe qué tipo de futbolista era Enzo Francescoli. El uruguayo era fabuloso a balón parado. Su elegancia y clase con el balón lo hacían un jugador estético, pero a la vez, su electricidad y velocidad con los pies hacían de él un jugador inverosímil. El charrúa llevó a su país a conquistar 3 Copas de América y disputar 2 mundiales. Pero donde de verdad hizo historia fue con River, donde gracias a sus goles y regates lo ganó absolutamente todo. En el campo era un bailarín, parecía que acariciaba el balón, y eso llamó mucho la atención de un tal Zinedine Zidane. El francés admiraba a Enzo y reconoció públicamente que siempre intentaba imitarle. ¿Mirabas los movimientos, tratabas de Sí, todo, copiar? todo, sí. Para mí era él, hacer las cosas que él podía hacer en campo, lo quería hacer yo también. Relájate, porque hoy vamos a conocer la historia de Enzo Francescoli, el príncipe uruguayo. Gallardo espera, Salas también, este es el Enzo, allí está el Enzo, que bien la hizo el Enzo, qué golazo del Enzo, por Dios. Enzo Francescoli nació en la ciudad uruguaya de Montevideo, un 12 de noviembre de 1961. Como muchos de sus compañeros, comenzó jugando a fútbol en la calle, pero debido a que sus padres tenían poder adquisitivo, pudo federarse con el equipo de su colegio. Allí jugó hasta los 18 años, donde prácticamente ganaba todos los partidos. Su gran juego hizo que Montevideo Wanderers, equipo de la primera división uruguaya, decidiera ficharle. De esa forma tan rápida, se ganó el respeto de sus compañeros y jugando como delantero centro, comenzó a anotar goles. El joven Enzo permaneció allí 3 temporadas, campañas, donde terminaron todas en segunda posición, tan solo por detrás de Nacional. Allí se ganó el mote que le acompañaría toda la vida, el del Príncipe. Este apodo lo heredó de Aníbal Chioca, ex estrella del club, ya que Enzo poseía su mismo estilo de juego clásico, elegante pero intenso. Debido a su gran juego durante esos 3 años en Uruguay, River Plate decidió contratarle. De esta forma y a la edad de 21 años, el joven Francescoli iniciaba el mejor viaje de su vida. Llegaba a River en el 83, pero su primera temporada allí no sería buena. Su juego era irregular y el equipo hizo una pésima temporada, donde finalizarían el año en penúltima posición y a punto de descender. Tras esa primera y aparatosa temporada, el joven Enzo sería convocado con la selección uruguaya, donde disputaría su primera competición oficial, la Copa América del 83. Omar Borrás confió en él, y el joven no le decepcionaría. Pese a no contar con grandes estrellas, los charrúas se metieron en la final, donde allí derrotarían a doble partido la Gran Brasil de Zico y Sócrates. Pero no solo eso, Enzo anotó el primero de los 3 goles, y pese a su juventud, fue elegido como el mejor jugador del torneo. Tras tocar la gloria con Uruguay, Enzo regresaría a River para jugar su segunda temporada, la del 84. Tras el primer año de adaptación y ya como delantero centro, el príncipe comenzó a desplegar su juego. Esa temporada anotó la friolera de 24 goles y logró meter en la 4ª posición al equipo. Pero lo mejor estaría por llegar. En su tercera temporada se salió, anotó 25 goles para conquistar su primer título a nivel de clubes, la Liga Argentina. Ese año fue escogido como el mejor jugador del campeonato, y es que era normal, su juego era espectacular y se convirtió en el verdadero ídolo del club. Tras esa gran temporada, la fama del charrúa cruzó el charco, y eso fue debido al gol de chilena que le marcó a la selección de Polonia en un torneo amistoso. Ese gol encendió todas las alarmas que acabarían de saltar en verano del 86. Ese verano se disputaba el Mundial de México, y como era de esperar, la perla uruguaya acudió a la cita. Allí hicieron un mal torneo, fueron goleados ante Dinamarca en fase de grupos, y para colmo, no pasaron de octavos, donde la Argentina de Maradona les dejó en la cuneta. Uruguay hizo un mal campeonato, pero Enzo fue el único que se salvó. Jugó muy bien, y eso hizo que grandes equipos de toda Europa quisieran ficharle, siendo el Racing de París el que lograría seducirle a base de billetes. El club acababa de recibir a Matra como patrocinador, y eso hizo que quisieran hacer un proyecto ganador a base de billetes. Aparte de Enzo, ficharon a jugadores como Ginola y Luis Fernández, pero rápidamente el proyecto para ganar la Ligue 1 se convirtió en un proyecto para no descender.
Las estrellas no congeniaron y terminaron la primera temporada en la 13ª plaza, y en parte gracias a los 14 goles de Francescoli, que ayudaron a evitar el descenso. Tras esa mala temporada en Francia, Enzo volvería a la selección, donde disputaría su segunda Copa América. Allí no llegaban como favoritos, pero gracias al gran juego del equipo, volverían a ganarla, derrotando a la campeona del mundo en semis y a Chile por 1-0 en la gran final. Tras su segundo triunfo con Uruguay, el príncipe volvía a Racing, con la esperanza de poder conquistar algún trofeo, pero tampoco sería posible. Ese año terminaron en la 7ª plaza, y el nivel del equipo no acababa de ser el óptimo. Pero lo peor llegaría en su tercera temporada, la del 88-89, donde pese a anotar 10 goles y volver a ser el máximo goleador del equipo, volverían a caer al fondo de la tabla, finalizando en la 17ª plaza. Ese año no descendieron por un punto, y debido a la mala gestión de la directiva, Enzo pidió salir del club. Se sentía engañado y decidió marcharse. La Juventus de Turín estuvo a punto de ficharle, pero Enzo se sentía cómodo en Francia, así que decidió fichar por el Olympique de Marsella. Allí se unió a jugadores como Deschamps o Papin, y allí por fin pudo disfrutar de un equipo campeón. Esa temporada anotó 11 goles y dio 9 asistencias, y gracias a eso logró conquistar la Liga Francesa. Pero no solo eso, sino que en Liga de Campeones hicieron un gran torneo, donde cayeron en semifinales ante el Benfica portugués. Ese año su juego fue tan bueno que Zinedine Zidane reconoció que era su ídolo. Solo al estadio, yo en la grada, él el campo, solo eso. Si yo me moría. Tras ese gran año en Marsella y en verano de 1990, Uruguay volvería a acudir a una cita mundialista, la de Italia. Tras hacer una fase de grupos en la que tan solo ganaron a Corea, se clasificaron para los octavos como terceros de grupo, pero allí no estarían ni cerca de eliminar a una Italia que partía como anfitriona. La churra pasó por encima de Uruguay por 2-0 y Francescoli se iba por segunda vez consecutiva en los octavos de final. Tras el Mundial de Italia y la calidad mostrada por Enzo, varios equipos de la Serie A quisieron ficharle, pero fue el Cagliari el que pagó una gran suma de dinero en Marsella para hacerse con el jugador. El príncipe esta vez sí quería cambiar de aires. La Serie A era la mejor liga del mundo y aceptó el reto. En el club isleño permaneció 3 temporadas, pero en sus 2 primeros años le pasó algo parecido que con el Racing de París. El equipo no respondía bien y estuvieron a punto de perder la categoría. Además de eso, el príncipe no terminó de adaptarse al campeonato. Ya en su tercera temporada en Cagliari, Enzo se terminó de adaptar y tras una buena temporada en la que anotó 10 tantos, logró clasificar al equipo para la Copa de la UEFA. Tras esos 3 años sin pena ni gloria en Cagliari y en verano del 93, Enzo fichó por el Torino, pero allí sí que terminó de hundirse. Tan solo anotó 5 goles y pese a contar con la confianza de todos, no logró desplegar su gran juego. El uruguayo se planteó colgar las botas tras esa nefasta temporada, pero una llamada a última hora de Carlos Babington, entrenador de River, hizo que continuara jugando a fútbol. De esta forma y en verano del 94, el príncipe volvía a la que fue su casa, y tras poner en duda su rendimiento, comenzaría la etapa más gloriosa de su carrera. Su primer año en Argentina fue muy bueno, anotó 17 goles, conquistó el torneo Apertura y se convirtió en el máximo goleador del equipo. Pero las alegrías no terminaron aquí, ya que en verano del 96 disputó otra Copa América, y esta era especial, ya que se organizaba en su ciudad natal. Allí se salieron, no perdieron ningún partido, y tras empatar en la final por 1-1 ante Brasil, Uruguay se hacía de nuevo con la Copa América, tras ganar por 5-3 en la tanda de penaltis. De esta forma y a la edad de 34 años, el príncipe uruguayo conquistaba su tercera Copa América. Tras esa gran temporada, Enzo volvía a River, y para sorpresa de todos, ese año sería el que lo convirtió en leyenda. Tras conquistar de nuevo la Apertura con Enzo como máxima estrella, el equipo comenzó a avanzar rondas en la Libertadores, hasta llegar a la gran final. Allí se encontraron con Deportivo Cali de Colombia, donde tras perder en el partido de ida por 1-0, River logró la remontada. El Estadio Monumental de Buenos Aires se llenó hasta la bandera, donde con un doblete de un jovencísimo Hernán Crespo, River lograba conquistar el ansiado trofeo. Aquella final fue una fiesta. Enzo demostró que pese a su edad y estar en el tramo final de su carrera, podía cumplir sus sueños. Tras la conquista de la Libertadores, permaneció una temporada más en River y los títulos continuaron. Entre 1996 y 1997 conquistaron la Supercopa Sudamericana, el Torneo Apertura y el Clausura. Tras ese gran año y en 1997, el príncipe anunció que se retiraba del fútbol,
244 goles, 3 Copas América y una Libertadores después. De esta forma y tras 17 años de buen fútbol, el reinado del príncipe sudamericano llegaba a su fin.